Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Quienes pasen por el final de la calle Grande podrán ver lo que era el edificio de Aventura, que es donde vendrá ubicado el nuevo almacén Zara. La estructura está siendo demolida en su totalidad y de allí empezarán las labores de construcción de lo que será este gran edificio. De lo que alguna vez fue el Mall Aventura ya queda muy poco. Las labores de demolición y a su vez de construcción de lo que será el nuevo Zara están en completo swing. Allí quienes pasen por esta área no solo tendrán ciertos obstáculos con el tránsito durante horas determinadas, sino que también podrán ver todos los preparativos que los constructores y los arquitectos están haciendo para esta nueva remodelación de lo que se convertirá en los 4 pisos del edificio de Zara. La calle principal recibirá un gran socio de renombre internacional que vendrá en plena esquina de la calle Grande y que tendrá una similitud de lo que aún se conserva en esta vía de Aruba. Una parte arquitectónica resguardando la imagen que se ha mostrado por años, pero con nuevos aspectos que le darán un toque aún más especial a esta área de Aruba. Aunque en ciertas horas el tráfico es incómodo, ya que para hacer estos trabajos es necesario contar con maquinarias pesadas y por ende cierran las vías, esto servirá para que cuando termine el proyecto, Aruba pueda contar con otro edificio que le dará un valor agregado a la calle principal. A continuación les presentamos una noble historia de una donación de órganos, pero no de una cualquiera, sino de una donación que involucró a toda una familia. El hermano mayor de unos gemelos le donó uno de sus riñones para que tuviera una mejor vida, pero aún falta conseguir otro donante que pueda salvarle la vida al otro gemelo. ¿Usted cómo se sentiría si uno de sus hijos le dona a su hermano menor un riñón para que pueda seguir viviendo? Es lo mejor que puede regalarle a un hermano, ¿no? Y a un padre, ¿no? Porque nosotros vivimos con ellos y siempre lo estábamos viendo y siempre son el pilar de nosotros, ¿no? Y pues estuvimos buscando, pero aquí en México no hay una conciencia para que las personas sean donadoras, ¿no? Sino que hay muchas personas que están listas de espera. Emanuel cumplió esta semana 22 años de edad, pero en realidad es como si hace 3 meses volviera a nacer. Mi hermano mayor fue el que me donó su riñón. Me dio otra oportunidad, una segunda oportunidad de vivir. Gracias a él ya puedo hacer varias cosas que antes no podía hacer. Emanuel y Víctor son gemelos. Por una deficiencia de nacimiento, sus riñones no se desarrollaron y ahora ambos tienen insuficiencia renal crónica. Al más chico de ellos, su hermano mayor le donó un riñón, pero ahora necesitan otro donante para el otro gemelo. Sigamos una cultura de que empezábamos a donar, de que no tuviéramos miedo y que tuviéramos un hábito de donar para darle una mejor calidad de vida al que alguien lo necesite, porque la verdad la lista es muy larga para esperar un órgano. En México casi 20,000 personas están en la lista de espera para poder recibir un trasplante de órganos. Se estima que cada año mueren 400,000 personas por falta de un trasplante. Y lo increíble es que apenas hay 7 donantes por cada 1,000,000 de personas. Con imágenes de Roberto Andrade y Gustavo Valdespín, Jorge Muñoz, Azteca Noticias. Muchos eventos y preparativos se desarrollan a la espera de la visita del Papa en toda Latinoamérica. Uno de ellos es la vigilia anunciada para este viernes en el Estadio Defensores del Chaco, en Paraguay, y además en las librerías ya se nota una fiebre de libros y souvenirs con imágenes del Papa. Las librerías capitalinas, en especial las católicas, están abarrotadas de libros, remeras, imágenes del Papa Francisco. Las ventas se dispararon, según las encargadas de esta librería. No, esto que es chiquito, esto que como tipo capillita, esto. ¿Qué es lo que más se está buscando? Ahora, la remera llegaron primera y fueron la primera a venderse, digamos así. Después se entregaron también lápices, bolígrafos, que no quedó ni uno. Todo se terminó, ahora justo estaba hablando para hacer otro pedido, ¿no? Bolígrafo con la banderita, tipo así. Que son pin también, pin, las estampas, esta la hemos editado nosotros de distintos tamaños. Sí. Hermana, me dice. Ediciones. Esto fue nosotros sin saber que venía el Papa Francisco. Hemos editado Paulinas este año
les doy la buena noticia que es el Evangelio de cada día y con reflexiones del Papa Francisco. En tanto, los detalles para la vigilia de este viernes ya están ajustados y los organizadores creen que será un éxito con lleno total. Estamos muy ansiosos para todo lo que va a ser la vigilia, que es la primera actividad oficial, digamos, de esta venida del Papa, y a modo de preparar también el corazón, el espíritu y también de ensayar un poquitito y ir moviendo los cuerpos para estar más activos con lo que es esta visita, ¿verdad? Los portones del Defensores estarán abiertos a partir de las 16 horas y el evento se iniciará a las 18 horas. Este próximo sábado nuestros amigos de TEC estarán teniendo un día de descuentos especiales en donde toda su alta gama de productos estarán a precios de locura. Productos como carnes, jugos, arroz, etcétera, harán parte de este día de descuentos en donde estarán ubicados en Arenstraat 103 este próximo sábado 6 de junio a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Ellos estarán allí esperando a la comunidad que quiera aprovechar de estos precios especiales, así que nadie se lo puede perder. En otras noticias, uno de los días más especiales de las jovencitas en Latinoamérica es cuando cumplen los 15 años. En estos países se acostumbra a tener una gran fiesta de princesas, pero ahora hay hasta compañías y eventos de moda en donde se muestran las últimas tendencias tanto de decoración como de los atuendos que las jovencitas querrán lucir este gran día. En un suburbio de clase media-baja de Ciudad de México, Claudia, de 15 años, se prepara para un día especial. Con un largo vestido, la cara maquillada y el pelo arreglado, será el centro de atención de sus amigos y familiares. Latinoamérica celebra con lujo esta fecha, considerada el paso de la niñez a la vida adulta. A más de 4.000 kilómetros en la capital colombiana, también es el gran día de Catalina. Pues para mí significa que uno es como el centro de atención, es una princesa en ese momento, ¿sí? Catalina y su hermano David Alejandro. Limusinas y salones de baile despampanantes. Se hace de todo para marcar esta transición de niña a mujer, pero para la familia de Catalina fue un gran sacrificio. A partir de préstamos, trasnochadas, realmente todas las cosas que se van a hacer son porque yo así quise ingeniar cosas que pues no se han visto, decoración que quise yo misma para mi hija, para que se sienta bien y que nunca se vaya a olvidar. Una industria ha nacido para satisfacer esta tradición. México tiene 3 exposiciones gigantes al año. Aquí se muestran coches de lujo, DJs, vestidos, maquillajes y hasta anticonceptivos. Porque incluso algunos de nuestros proveedores manejan todo lo que es el paquete de lo que es la fiesta hasta el viaje. A pesar de los costos y las críticas que dicen que la tradición es cursi, obsoleta y patriarcal, las celebraciones de quinceañeras han aumentado en popularidad en los últimos años. Tan solo en México, con más de 200.000 al año, la fiesta está lejos de terminar. Y cerramos nuestra emisión con las primeras imágenes de lo que se convertirá el nuevo reality de lo que algún día fue el padrastro de las Kardashian y que ahora sale a la luz pública como Caitlyn Jenner. En las imágenes se observa a una delicada mujer y con una nueva vida, la vida de Yo Soy Kate. Como la gloria deportiva y el reconocimiento mundial cuando ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1978 tras vencer en el declatón. Sin embargo, a los 65 años vuelve a estar en boca de todos y por la que ella misma describe es su mayor proeza. Caitlyn Jenner se presentó al mundo en la portada de Vanity Fair, que saldrá en julio, y ahora es momento de que conozcamos su vida a través de sus ojos. Y estrenará este documento serie I Am Kate, en la que Caitlyn relatará su vida como una mujer transgénero, viviendo la vida por primera vez de la manera en la que siempre debió haberla vivido. La producción también mostrará lo que esto significa para las personas de su vida y cómo las relaciones quedarán afectadas, mientras ofrece una mejor comprensión de los desafíos que deberá afrontar. Se trata de 8 capítulos de 1 hora que se estrenarán este próximo 2 de agosto en toda Latinoamérica a través del canal I. Soy Alejandra Forero y esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Nos vemos pronto con otra edición más aquí mismo en ATV, Canal 15. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.